Voy a tratar de tener la mejor letra posible, no les aseguro nada porque mis números y mis letras son muy feos, pero por favor, si no entienden algo, díganmelo y paramos y lo escribo de nuevo y se los aclaro. Entonces, partimos la ayudantía, déjenme abrirla por aquí, que sin querer cerré. Consta de 3 problemas, es bastante simple y la idea es repasar todo lo que han visto hasta ahora. Primero nos piden determinar y representar gráficamente el dominio de las 3 funciones que aparecen ahí. Y sí, Laura, la ayudantía va a ser sí o sí todos los miércoles, por si acaso. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para identificar el dominio de una función? Eso es lo otro. Yo les voy a ir preguntando durante la ayudantía, no voy a llegar y solo hacer ejercicio. La idea es que vayamos construyendo la ayudantía juntos. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? ¿Ver las restricciones de la ecuación? Súper. ¿Y cuáles serían las restricciones de esta función? Que y menos x cuadrado tiene que ser mayor que 0. Mayor o igual que Mayor 0. igual. Sí. Exactamente. Muy importante eso porque eso sí nos va a cambiar el resultado gráficamente. Entonces tenemos que y menos x cuadrado tiene que cumplir sí o sí que tiene que ser mayor o igual que 0. Y por ende, esto es lo mismo que decir que y tiene que ser mayor o igual que x cuadrado. Entonces, ahora ya tenemos cuál va a ser las restricciones del dominio. Y hay 2 pasos que tenemos que seguir siempre. En este caso son 2 pasos porque nos piden graficar. Uno, que si nos están pidiendo el dominio, yo no dejo solo expresado esto, porque esto no es el dominio, esto es una inecuación que yo la miro y podría ser cualquier cosa. Entonces, lo correcto es decir que el dominio, y esta es la parte formal que a todos les duele hacer, pero que hay que hacerla, va a ser igual a todos los pares ordenados x, y, pertenecientes a los reales, tal que se cumpla esta condición. Entonces, ahí yo recién estoy respondiendo cuál es el dominio de la función. Ahí podría decir también igual a... Podría decir también que es mayor o igual a 0 por el x cuadrado. Sí, pero esa sería una restricción del recorrido, porque estaríamos diciendo que f, tú decís por la otra parte. También aquí podemos identificar que f de x, y sí o sí va a ser mayor o igual que 0, como decía su compañero. Esa parte del recorrido. Denme un segundo, disculpen que se me va a descargar el computador. Ya, ahora seguimos. Entonces, el paso 2, para que quede bien terminado el ejercicio, sería graficar. El gráfico no tiene que ser perfecto, basta con que ustedes sepan una aproximación de cómo va a ser esto. Y digan ustedes, ¿cómo dibujarían y mayor o igual que x cuadrado? O sea, habría que graficar como la parábola x cuadrado y después probar si es lo de adentro o lo de afuera. En este caso creo que es lo de adentro. Exactamente. Entonces, vamos a dibujar una parábola, que me quedó muy fea, pero es una parábola que parte del 0, 0, ¿sí? Porque es la parábola básica. Y esta parábola representa el y igual a x cuadrado. Ojo que esta parábola yo la podría dibujar de 2 formas, o punteada o con una línea así bien marcada como lo hice ahora. En este caso es una línea marcada porque tenemos el signo igual. ¿Ya? Es decir, esto es parte de nuestro dominio. El 0,0 es parte, ¿no? ¿Cómo? Entonces el 0,0 es parte. Sí, el 0 es parte, por eso lo marqué con puntitos que me había quedado un poco despegada del eje la parábola. Y ahora tenemos que ver si nos quedamos con la parte de adentro o con la parte de abajo. Digan ustedes, en este caso, ¿me quedo con la parte de adentro o la de abajo? ¿Cuál de los dos lados cumple la desigualdad en que y es mayor que x cuadrado? La de adentro. Adentro, sí. ¿Todos saben cómo verlo o alguno o alguna le queda la duda de por qué es lo de arriba y no lo de abajo? El profe nos dijo que teníamos que reemplazar algún punto que pertenecía dentro o afuera. Súper.
Entonces, por ejemplo, pueden escoger en este caso un punto que está acá adentro, este sería el 0,1. Reemplazan el 0,1 en la inecuación y si es que cumple, significa que todos los que deberían estar arriba de la parábola van a cumplir, que es el caso del 0,1. Entonces ahí ya tendríamos nuestro primer ejercicio, con esto quedamos OK. Ahora para el segundo, les voy a dar unos minutitos para que intenten hacerlo ustedes solas y solos. Porque la idea no es que yo me ponga a resolver todos los ejercicios de nuevo. Y les doy un minuto para que empiecen a avanzar un poco en cómo debería quedar el dominio de esta función. ¿Puedes volver un poquito al anterior, por favor? Yo creo que sí. Ay, no. Ya, gracias. De nada. Entonces, en primer lugar, lo que hay que hacer es verificar las restricciones. Ya. ¿Cuáles son las restricciones de esta función del logaritmo natural? No puede ser negativo dentro del logaritmo, ¿no? Ni Ya. cero, ¿no? Ni No cero. puede ser eso. Ni negativa ni cero. Entonces la restricción con la que vamos a trabajar ahora va a ser que x cuadrado menos y cuadrado tiene que ser mayor que 0. Y esto es lo mismo que x cuadrado mayor que y cuadrado. ¿Cómo despejarían esto? ¿Cómo despejarían lo que viene? Con raíz. Con valor absoluto también, ¿no? Exacto. Cuando aplicamos raíz, nos va a quedar valor absoluto de x mayor a valor absoluto de y. Si a alguno o alguna le complica todavía esta notación de valor absoluto, que puede ser compleja de repente, tienen que acordarse de que siempre que tengamos un cuadrado y apliquemos raíz, nos queda más menos x mayor a más menos y. Cualquiera de estas dos notaciones va a ser válida, o al menos yo la voy a considerar como válida en los controles. Y esto significa que vamos a tener 4 alternativas diferentes, o sea, vamos a tener 4 inecuaciones que forman parte del dominio. La primera es que x sea mayor que y, que menos x sea mayor que y, que x sea mayor que y, menos y que menos x sea mayor que menos y. Tenemos esas 4 alternativas que son las que representan nuestro dominio. Entonces, como vimos, lo que deberían hacer para que esté correcto es primero escribir el dominio, van a ser todos los pares ordenados x, y, perteneciente a los reales, tal que cumplan que el valor absoluto de x sea mayor o igual, o sea, mayor que el valor absoluto de y. O si quieren y se dan la lata y lo entienden mejor así, pueden escribir estas 4 cositas acá adentro. Pero que lata, mejor escribir directamente el valor absoluto. ¿Vale? ¿Una consulta? ¿Sí? Sí, entonces si lo dejamos cruzado como el x cuadrado tiene que ser mayor al y cuadrado, quedaría como incompleto, ¿no? Está correcto porque básicamente estas 4 inecuaciones significan lo mismo, pero Claro. se puede dejar un poco, o sea, expresado de mejor manera, que es con el valor absoluto, pero está igualmente correcto porque al final lo importante es que tú identificaste la restricción que tenía que haber para el dominio. Y x ya. cuadrado mayor y cuadrado cumple eso. Entonces al final es como escribir todo el rato lo mismo. Así que sí lo podéis dejar de la otra forma, no hay problema. Ya, gracias. Pero esto es más fácil después para graficar, por ejemplo. Graficar x cuadrado mayor y cuadrado
Es más difícil que graficar x mayor que y, menos x mayor que y así. Y ahora lo vamos a graficar. Uy. Entonces, Como una X, ¿o no? exactamente. Hay dos formas de graficarlo rápido. Hay gente que se sabe cuáles son las curvas que representan valor absoluto de x y valor absoluto de y. Entonces llegan y dibujan la x o dibujarlo rama por rama. Entonces la primera rama va a ser esta verde. Sabemos que es representada por esta. Esta representa x igual y. Pero en este caso sabemos que la parte de la igualdad no cumple, o sea, no es parte del dominio, entonces voy a dibujar la rama, o sea, la línea punteadita. Y tengo que ver si estoy arriba o abajo de esta línea. Voy a aprovechar de dibujar las demás. Esta es menos x mayor que y. Esta va a ser esta. Vale, entonces como que graficamos o sea, las funciones como si fuesen una igualación, más que Esa un es mayor. sí, esa es la mejor forma de hacerlo, a mi parecer. Todos tienen diferentes formas de hacerlo. Pero para mí es más fácil dibujar x igual y que ponerme a pensar dónde están los x que son mayores que y. Y a partir de graficar la recta, me fijo si voy arriba o abajo. Y por eso lo ponéis puntiagudo, porque no es igual. Claro, porque el Como, igual no me sirve. como que lo graficáis, pero en verdad no. Al final es una referencia. Yo sé que lo que voy a tomar va a ser lo que va a estar arriba o abajo, dependiendo de lo que me sirva, de esa línea, porque esa línea en sí no es parte del dominio. Ya, gracias. De nada. Entonces lo dibujé con colores para que se cache, para que se cache cuál representa cada inecuación. Y ahora díganme ustedes, por ejemplo, cuando estoy parada en el primer cuadrante, ¿estoy arriba o abajo de la línea verde, de la recta verde? Abajo. Exacto. Entonces, los que me sirven, que van cumpliendo estas desigualdades, son estos espacios de aquí. Y son esos espacios los que en realidad son el dominio de la función. O sea, prácticamente llego como hasta este bordecito de acá, infinitamente hasta ese bordecito, pero nunca toco el borde, porque el borde ya no es parte del dominio. Y este sería entonces el gráfico de la B. ¿Dudas con este? ¿O queda bien claro? Ya, ahora vamos. ¿Cómo? No, que se entiende bien. Ah, ya, súper. Perdón, ¿puedes subir un segundo? Sí, yo creo que sí. Ah, mentira. Muchas gracias. ¿Pero este ejercicio te piden graficar el dominio? Sí, Listo, gracias. Ah, ya, perfecto. sí, es parte Gracias. del enunciado como decir el dominio y graficarlo. Y graficarlo. Ya, buenísimo. Probablemente en sus controles, pruebas y talleres, o sea que no tienen pruebas, va a ser así. Van a tener que graficarlo. Ya, y el último es un poquito más complejo, pero aquí vayan diciéndome ustedes qué restricciones ven. Una pregunta, Que- no sacamos el recorrido, ¿verdad? No, no nos piden recorrido. No. X menos Y tiene que ser, no puede ser 0, igual a 0. Distinto a 0, claro. Y arriba tiene que ser mayor o igual a 0. Todo lo que está dentro tiene que ser mayor o igual a 0. Súper. Mayor o igual que 0. Les voy a dar un segundo para que resuelvan qué implican estas dos restricciones, para que saquen el dominio y traten de hacer el dibujito, la gráfica. O sea, el de abajo una circunferencia, ¿no? Y el de arriba es que sean distintas X e Y.
Exacto. Entonces, el primero nos dice que X tiene que ser distinto de Y, siempre. Y el segundo nos está diciendo que X cuadrado más Y cuadrado, lo di vuelta, ¿ya? Despejé hacia el otro lado, tiene que ser menor o igual que 4. Y como dijo su compañero, esta ecuación de abajo lo que nos dice es que estamos en una circunferencia de radio 2, porque estos 2 al cuadrado, y recuerden que la estructura básica de las circunferencias es x cuadrado y el radio al cuadrado. Entonces, para ver el radio tenemos que ver cuál es la equivalencia de un número elevado al cuadrado, no es 4. Mucho ojo con eso porque he visto varios errores en general de que ven esto y dicen, el radio es 4, pero no, el radio es 2. Entonces, vamos a graficar este dominio. Sabemos que es una circunferencia de radio 2. Me quedó terrible, pero ¿se entiende? Circunferencia de radio 2. ¿Estoy dentro o fuera de la circunferencia? Dentro. Muy bien, dentro de la circunferencia. ¿Y por qué? Porque me dicen que x cuadrado más y cuadrado es menor e igual que 4. Entonces siempre es todo lo que está dentro de eso. Y tengo una segunda restricción que es que x tiene que ser diferente de y. ¿Cómo puedo representar eso en mi gráfica? Hacer una línea punteada de x igual y. Exactamente. Y x igual y sabemos que es esta curva, o sea, esta recta que atraviesa. Entonces, con este dibujo ya estaría representada estas dos restricciones. Y hay que escribir que el dominio son todos los x, y tal que cumplen estas dos condiciones. Esa sería la C. Entonces es todo la circunferencia de lo que está dentro menos la línea x igual y. Exacto. Entonces, realmente el dibujo, para que se vea... ¿Vale? ¿Podrías escribir el conjunto? Sí, obvio, mentira. Entonces, sería como esto, realmente, sin tocar la línea. Y voy a escribir el conjunto, sería el dominio. Esto, o sea, todo el mundo lo escribe de forma diferente, todos los profes lo escriben de forma diferente, pero da igual mientras ustedes como que lo expliciten. X, y perteneciente a los reales, dos dimensiones, tal que se cumpla que x diferente de y también se tiene que cumplir que x cuadrado más y cuadrado tiene que ser menor o igual que 4. Importante que recuerden estos símbolos de acá. Este es y tenemos o, también está lo excluyente y esas cosas locas. Pero con eso basta. De esto, si no se acuerdan cuál es cuál, para evitar tener el problema, pónganle aquí un i. Oye, vale, no sé si está bien pensado esto, pero como por ejemplo o sea, me refiero a verlo si es lo de adentro o lo de afuera, que en este caso como el x cuadrado más y cuadrado está restringido por el 4, como que siento que lo de adentro nunca tiene que ser mayor a 4. Es como, Que no sé 2. si área. Que 2, porque recuérdate que el radio de la circunferencia es 2. Claro, al final, eso es lo que hay que pensar. Que nunca la circunferencia puede ser mayor, o sea, los números que me sirven nunca pueden ser mayores que 2. Entonces me quedo con lo de adentro. Ya. Es que si fuese como mayor a 4, como que son como muchos más casos, entonces sería como todo lo de afuera, como es como infinito. Y puede ser, hay muchos casos en que son así que no te dejes engañar. Pasa un montón, por ejemplo, en el caso de arriba, al final esto se va al infinito. Y el dominio van a ser todos estos infinitos números que están hacia la derecha y hacia la izquierda. Ya, bueno. Gracias. De nada. Ya, ahora vamos a pasar al ejercicio número 2.
A. Determine el dominio de F y represéntelo gráficamente. Ya, les voy a dar un segundo porque esta es súper igual a la de arriba, entonces la vamos a hacer rapidito el inciso A. Ya, díganme las restricciones. X no puede ser 0. Ya, súper. X tiene que ser distinto de 0. Y x cuadrado menos y cuadrado tiene que ser mayor o sea, sí, mayor o igual a 1. Ah, no. Sí. La voy a escribir de 0 para que todos los demás vayan viendo el despeje. Esto tiene que ser mayor o igual que 0. Por ende, eso es lo mismo que escribí. Que x cuadrado menos y cuadrado sea menor o igual que 1. Ya, y ahora tenemos una ecuación un poco diferente a las que teníamos arriba, que eran bien fáciles, circunferencias, rectas, parábolas. Ahora, ¿qué es esta ecuación que tenemos aquí, esta cuadrática? ¿Cómo lo podemos representar Una gráficamente? elipse. No, casi, pero Creo no. que hipérbola. Hipérbola, ¿no? Hipérbola. ¿Cuál es la diferencia con la elipse? Siempre piensen en la Sí. elipse como una circunferencia más aplastada. ¿Y cuál es la ecuación de la circunferencia? X cuadrado más y cuadrado. ¿Y cómo hago que sea más aplastada? Dividiéndola por cosas. Entonces se dan cuenta que la elipse siempre tiene que tener todos los signos positivos porque asimismo se representa una circunferencia. Entonces esa es una técnica para acordarse de la elipse. Y en este caso vamos a tener una hipérbola. Hipérbola. La ecuación general de la hipérbola, y esto lo voy a escribir netamente como para recordatorio express, siempre va a ser x cuadrado partido en a cuadrado menos y cuadrado partido en b cuadrado igual a 1. Pero también podría ser menos x cuadrado partido en a cuadrado más y cuadrado partido en b cuadrado igual a 1. ¿Alguien me podría decir la diferencia entre estas dos formas de escribir una hipérbola? La Se invierte. orientación, ¿no? Ya. La de arriba, ¿hacia dónde se abre? Izquierda y derecha. Claro, entonces yo me abro en dirección al que sea positivo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el de arriba se abre en los X y la ecuación de abajo se abre en Y. Por lo tanto, en este caso, la hipérbola que representa x cuadrado menos y cuadrado menos y igual que 1, ¿cómo se abre? Si Hacia la X. Exactamente. Entonces, esta va a ser así. Y básicamente no me preocupo por la primera restricción porque esta hipérbola ya la cumple, porque x siempre va a ser distinto de 0. O sea, nunca estoy tocando este eje de acá. En el caso de que la restricción dijera, no sé, x distinto de otro valor, y ese valor estuviera aquí, ponte tú, por ejemplo. Sí, por ejemplo aquí. Entonces ahí yo tendría que dibujar, por ejemplo, aquí un circulito igual a este que dijera que todos los que están ahí menos ese punto. Pero no es el caso, así que lo voy a borrar para que no se confundan. Pero en este caso, o sea, eso es porque o sea, eso sí es que el área es como lo que queda dentro de la hipérbola, pero también Sí. puede ser el espacio entre medio, ¿no? Y También puede ahí la ser el espacio restricción del entre medio, 0, justamente. Y en este caso, ¿me quedo con lo que está adentro o con lo que está afuera? Adentro. Afuera. sí creo Toma que entonces, afuera.
Tómense un segundo para mirarlo bien. Se reemplaza el 0,0. ¿Ya? ¿Y qué pasa Se si cumple. reemplazo el 0,0? ¿Cumple o no cumple? Cumple. ¿Cumple? Sí, Entonces, ¿con qué me quedo? lo entro. Con lo que está entre estas. Pero Excepto el tengo 0. que tener cuidado. No, de hecho, ahí. Pero tengo que tener cuidado de que nunca puedo tomar los valores cuando x es 0. ¿Y cuando x es 0? El eje Y. En todo este eje. Entonces me queda pintado todo lo de adentro, excepto la recta de x igual 0. ¿Vale? Una pregunta, porque ahora para comprobar si era dentro o afuera, probamos con el 0,0, ¿cierto? Sí. Pero el 0,0 en teoría igual es un número que uno como que no debería, o sea, que no está. Entonces, Claro. en ese sentido, sería mejor usar otro punto, ¿no? Sí y no. ¿Por qué? Porque Ya. nosotros solo estamos comprobando que se cumpla la segunda condición. Estamos viendo dónde se cumple la segunda. Y la segunda se cumple adentro. Po. Entonces ahí yo puedo probar cualquier número que está adentro para rectificar eso. Porque al final eso no claro. es como un paso formal. ¿Cachai? Uno lo hace solamente para ver dónde está. Pero formalmente uno no dice, el 0,0. ¿Cachai? Ya sé. O sea, como que calculé ese conjunto y después lo intersecta ahí nomás, pero no es como que Exactamente. incluye. Y de ahí digo, ya estas son las otras restricciones que además se tienen que cumplir acá adentro. Claro, ya, perfecto. Y bueno, es importante que cachen que este espacio entre aquí y aquí, ¿cuánto mide? 1. 1. ¿Por qué? Por el 1 de la derecha. No. No. Por el lado. Sí, Por o el el B. 1 que se supone que mágicamente está acá abajo. ¿Ya? La distancia que existe entre estos dos puntos siempre va a ser A. Y en este caso tengo unos al cuadrado abajo imaginarios. Entonces esa distancia siempre va a ser A. Y en el caso de que estuviera, por ejemplo, en este, donde es así, esta distancia siempre va a ser B. En el caso de que me abran la otra dirección. ¿Ya? Eso es muy importante que lo sepan. Ahora vamos con la Vale, B. consulta. Espera, ¿podéis subir un poquito? ¿El 1 se incluía o no? O sea, esos últimos puntitos que hiciste, que no caché bien eso. No, ese uno era para demostrar cuál era la distancia entre los dos, pero igual está incluido porque tenemos el menor o igual que 1, o sea que puede ser 1. Ya, ok. Pero el punto negro del medio, ese sí que no, porque en ese punto del medio el X vale 0. Sí, ahora sí, gracias. Ahí. Ya, ahora vamos con la B. Dibuje las curvas de nivel C-1, C0 y C1. Ya, recuerden Eso va a a qué ser, nos referimos con... ¿Disculpa? eso era hacer el Z01, Sí. ¿o no? Exactamente, a eso nos referimos cuando hablamos de las curvas de nivel. Las curvas de nivel van a ser todas aquellas que, por ejemplo, tengo esta superficie, que la voy a anotar aquí abajito porque no me queda espacio, es 1 menos x cuadrado más y cuadrado partido en x, y eso es igual a f de x, y, y eso es igual a z. Entonces, las curvas de nivel son de cierta forma cortes que yo realizo, en este caso en el eje Z, en diferentes números. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, supongamos que yo tengo una elipsoide. Entonces tengo este elipsoide que está flotando ahí. Una curva de nivel posible sería decir, yo voy a cortar cuando Z vale 2, suponiendo que ese es Z igual 2. Entonces ahí lo que yo vería desde arriba cuando realizo ese corte en Z igual 2 sería probablemente un
Nada que ver, de hecho desde arriba se vería como un círculo, o una elipse de hecho. Entonces, esa va a ser mi curva de nivel. Va a ser lo que yo veo desde arriba cuando realizo un corte en la superficie en cierto valor del eje, de Z. Esto es como una explicación muy express e informal de lo que significa una curva de nivel. Entonces, nos piden realizar la curva de nivel C-1. Eso significa que yo voy a decir que Z va a ser igual a -1. Entonces me queda raíz de 1 menos x cuadrado más y cuadrado partido en x igual a 1. Aquí porque esto es con c menos 1. No, pues tiene que estar igual a -1, ¿no? Ahí sí. Me faltaba el menos. Pero eso es imposible, ¿no? No, no es Si aquí imposible. es negativo, ahí sí. Ah, sí que es negativo, tenemos razón. Claro, de hecho es muy importante que se vayan dando cuenta de esas cosas, porque si nos da con una curva de niveles imposible, significa entonces que ese z nos parte del recorrido de la función. Pero por ahora preocupémonos de este. Entonces, en este caso, voy a intentar despejar o encontrar una ecuación que me permita visualizar cuál va a ser la curva de nivel. Es decir, cuál va a ser el corte que yo veo cuando z vale -1. Y ahora puedo empezar a despejar. 1 menos x cuadrado más y cuadrado igual a menos x. Y de aquí sale la primera restricción de la que se dieron cuenta los chiquillos, que hay que tener siempre presente. Yo la voy a dejar en una cajita aquí, como que guardo la restricción para el final. Como que no me puedo olvidar de que durante el camino encontré que esto no podía pasar. En este caso encontré que x tenía que ser Positivo. negativo. Negativo, perdón. Sí, tiene que ser, de hecho puede ser, igual puede ser 0 porque lo de la izquierda igual puede ser 0. Pero si fuera No, 0, po. no puede ser 0. X no puede ser 0. Porque quedaría partido 0. Tenéis toda la razón, de hecho fue esa de la restricción que, no la hemos puesto, bueno, tienen toda la razón, disculpen. Ahí está. Esa fue la restricción que, de hecho, esta de aquí, de la primera línea, encontramos que x tiene que ser distinto al 0, y de esta línea encontramos que x tiene que ser menor que 0, es decir, todo el rato vamos como a ir agregando restricciones nuevas. Y sigamos trabajándolo. Podemos, por ejemplo, elevar al cuadrado y nos quedaría 1 más y cuadrado menos 2x cuadrado igual 0. Me salté un paso algebraico, pero ¿lo ven? Sí. Ya. Sí. Y esto es lo mismo que tener 2x cuadrado menos... No, perdón. No lo veo. Está aquí, me devuelvo. Porque es que pasa sumando el x cuadrado, ¿no? El menos x pasa sumando. Esto lo voy a escribir así. Igual. Y menos 1 por x al cuadrado, ¿cuánto es? X cuadrado positivo. X cuadrado positivo. Entonces, cuando paso al otro lado, ¿cómo pasa? Sumando. Sumando. No, pues restando. Si aquí está positivo. ¿Quieren pasar el x para el otro lado? Sí. Sí. Ya, ahí sí, hacia perdón. allá. Por eso ahí me quedan, por eso ahí aparecen 2x cuadrados. Y esto me queda igual a 0. Y ahí sí, tengo 2x cuadrado. Voy a tirar todo lo que son números sueltos hacia el otro lado. Y me queda 1. Si se dan cuenta, todo el rato cambio las cosas de lado. Y eso es porque siempre me gusta que todo quede lo más positivo posible para no después estar multiplicando por -1. Pero simbólicamente eso es lo que uno hace. Como que pasé esto hacia acá y lo di vuelta para que quede más cómodo de ver nomás. Pero básicamente es todo el rato lo mismo. Van a llegar al mismo despeje.
Ya. Sigues. Y de aquí, ¿qué puedo ver? ¿Qué es esto? Hipérbola igual. Exactamente. Voy a tener de nuevo una hipérbola. Pero la voy a escribir más bonita. ¿Para qué? Para poder dibujarla más simple. Nosotros sabemos que las hipérbolas tienen que tener una estructura como esta. Porque estos números de abajo significan cosas importantes. Y voy a hacer un pequeño cambio más, que un medio, que recuerden que dividir por un medio es lo mismo que multiplicar por 2, solamente que estoy escribiendo todo hacia abajo. Le voy a agregar una raíz y la voy a elevar al cuadrado. ¿Alguien sabe por qué hice eso? Para ver más claramente como cuánto. Exacto, porque recordemos que como vimos en el ejercicio anterior, en el dibujo, la A es importante para poder realizar el dibujo. Y nosotros siempre tenemos abajo, en la hipérbola, tenemos un A cuadrado. Entonces, para ver cuál es realmente la A, nos damos cuenta que la A, en este caso, es raíz de un medio, no un medio ni un medio al cuadrado, raíz de un medio. Ya, y ahora vamos a graficar. Voy a agrandarme un poquito porque pierdo caleta la dimensión en el espacio. Entonces, se supone que tengo una hipérbola, pero recordemos las restricciones, x es distinto de 0 y x menor que 0. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría este dibujo? Solo la parte de la hipérbola. Súper. Me quedaría entonces solo esta ramita de aquí. La voy a dibujar un poquito más alejada del eje. Me quedo solo con la rama negativa. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que x sí o sí tiene que ser menor que 0. Y además, ¿cuánto es esta distancia que existe desde el eje hasta la ramita? 1 dividido en raíz de 2. ¿Raíz de un medio? Raíz de un medio. Súper. Esa es la distancia que existe. Entonces, esta es la que yo veo. Si yo realizo un corte en esta función de acá arriba, si yo realizo un corte en z igual menos 1, lo que yo voy a ver desde arriba es esto de aquí. Una rama en la izquierda. Y esto lo pueden comprobar, por ejemplo, en GeoGebra 3D. Esa sería una buena idea para que vayan practicando y para que vayan familiarizándose con la superficie. Vale. ¿Puedes subir un poco para tomarle foto al ejercicio como completo? Sí, ¿O arreglarlo un poco? sí. Gracias. Uy, Ahí, desde el B, solo el B. Ahí está perfecto. Vale. Muchas gracias. De nada. Ya, ahora vamos con la siguiente curva de nivel. Esta la voy a hacer un poquito más rápido porque ya captaron la idea. Y entonces voy a hacer la curva de nivel C0. Cuando C igual 0 me queda 1 más y 1 más y cuadrado menos x cuadrado igual a 0. Eso es lo mismo que tener x cuadrado menos y cuadrado igual a 1. Ya, pues y esta sí que saben qué es y cómo se dibuja rápidamente. Son las dos hipérbolas. Es la hipérbola más clásica de todas. ¿De cuánto es la distancia hasta el eje? 1. 1. De 1. Súper. Y ahora vamos con la última. Con C1.
voy a escribir aquí cómo nos quedaría. Quiero escribir 1 menos x cuadrado más y cuadrado. Oye, vale, ¿Sí? pero en la curva nivel 0 no hay que estar con las restricciones. Sí, la única restricción que nos aparece aquí sería que x tiene que ser diferente de 0. Y la hipérbola de por sí está cumpliendo eso. Ah, verdad. Ahora vamos a cachar que aparece otra restricción. Ya, gracias. 1. En la otra, en la del 0, como que no aparece ninguna restricción porque es igual a 0, entonces. Pero en esta sí, ¿qué restricción encuentro? Solo con mirar esto. X positiva. X sí o sí tiene que ser positivo. Entonces esto lo voy a agregar a nuestra cajita de restricciones. X tiene que ser distinto de 0 y X tiene que ser mayor que 0. Y ahora sí sigo resolviendo como lo había resuelto antes. Me va a quedar... Bueno, los voy a spoilear, pero ya van a cachar que queda igual que antes. Porque básicamente hago el mismo juego algebraico. Solo la restricción cambia al final. Al final eso, solo la restricción cambia. Entonces, si ahora mi restricción cambia, ¿cómo me estaría quedando mi gráfica? Solo la parte de la derecha. Voy a dibujar solamente la ramita de la derecha. Y voy a tener aquí la misma distancia que tenía antes, que es raíz de 1/2. ¿Dudas, chicas, con eso? Tengo una duda. El B, el hipérbole, no significa nada. Sí, sí significa, pero es algo un poco más complejo. O es como de las líneas largas que aparecen. Es justamente, por ejemplo, en este caso, el B, el B representa una cosa que se llama como el eje, como un simetría con el eje. Por ejemplo, se dibuja como una cajita así y se dice que el B es como la distancia de aquí a aquí, una cosa muy misteriosa, bien rara. Pero sí significa algo en el dibujo que no es fácil de al final plasmar en el dibujo, entonces por eso no se considera como algo relevante cuando tú lo dibujas. Pero sí está ahí. Implícitamente es la curvatura de cierta forma de la hipérbola. Ya, gracias. Es como qué tan abierta, cerrada es Sí, la curvita. justamente. Entonces, tiene que ver con la curvatura de esto, si nos vamos a poner así o si nos vamos a dibujar así. Pero como dibujo muy mal, nunca dibujo el B y tampoco se los van a pedir a ustedes que sean tan específicos con qué tan gorda o delgada es la hipérbola. Entonces, Matías nos dijo que el B, creo que se refería al B, ayuda a sacar el C y así podemos ver la distancia al foco. Esa es más información complementaria sobre en qué ayuda el graficar el B. Y ahora nos vamos a la C. C. Describa el conjunto de las curvas de nivel. ¿A alguien se le ocurre cómo podemos hacer esto? Que sea genérico. Exacto, vamos a tener que usar un C genérico que nos ayuda a decir cuál es el universo de las curvas de nivel que existen. O sea, qué números yo puedo poner el C para que esto no se chingue, para que siga funcionando. El K, ¿no? Y le pueden poner la letra que quieran, en verdad. ¿Les acomoda que ponga acá? Sí, nos pongo acá. Habría que verlo como mayor a 1, menor que 1. O sea, mayor que 0, menor que 0, igual a 0, ¿no? Justamente. Ahora vamos a ir viendo cómo sacar todas las restricciones. Pero eso es lo que hay que hacer. Vamos a tener que ponernos en todos los casos posibles para ver si funcionan o no funcionan.
Entonces, como decía su compañero, el primer caso nos dimos cuenta antes que va a hacer la distinción entre si K es mayor que 0 o K es menor que 0. Porque cuando pasan estas cosas obtenemos resultados diferentes. Y también vemos un tercer caso que es cuando K vale 0. No nos podemos olvidar de ese caso, que también nos da una curva de nivel distinta a las anteriores. Entonces, vamos a partir por este. ¿Qué pasa cuando K es mayor que 0? Cuando yo elijo una curva de nivel positiva. Cuando elijo esta curva de nivel positiva, puedo comenzar a... ¿Cómo? El X positivo. Exactamente. Entonces, esto nos daría K cuadrado, X cuadrado, por ejemplo. Y restringimos a que los X sí o sí van a tener que ser positivos. Y la ecuación general, que esto igual es importante que la dejen expresada. La ecuación general para cualquier curva que sea con un K mayor que 0 va a ser esta de aquí. Y la gráfica siempre va a ser cumpliendo la condición de arriba, de que X va a tener que ser mayor que 0. Es decir, siempre vamos a tener la rama positiva de una hipérbola. Y esto lo pueden escribir. Pero vale, tengo una pregunta. ¿Sí? Si X es negativo, ¿cuál todo eso va a ser positivo? Porque está elevado al cuadrado. Sí, sí, pero el paso anterior a este, estamos con la raíz todavía. Entonces, la raíz es la que nos da la restricción. X y C. El problema ya. Entonces, ahí se genera el conflicto. Si es que X fuera negativo, multiplicado por algo positivo, me queda algo negativo. Entonces me estaría diciendo que la raíz es negativa, y eso es imposible. Por eso... Sí. Ahora vamos con el segundo caso genérico, que es cuando K es menor que 0. Y sabemos que pasa algo similar. Sabemos que en este caso los X van a tener que ser negativos, por lo mismo que antes. Cuando me queda multiplicando, yo sé que la raíz tiene que darme positiva. Entonces me queda menos con menos, y ahí se cumple la condición. Y me vuelve a quedar la misma estructura genérica. Pero en este caso voy a tener la rama negativa. ¿Vale? ¿Sí? En estos ejercicios que hay que como ver todas las curvas de nivel posible, ¿es solo poner las restricciones? Sí, basta con poner las ya. restricciones y ver cuál es la estructura de o sea, cómo te queda la estructura general, que es esta de aquí. Y tú Ya. podrías explicar o dibujar un poco cómo te van a quedar las curvas. Por ejemplo, Ya. yo aquí, para que quede más explicativo, podría haber dibujado esto. Todas las curvas van a ser así. Por ejemplo. Que siempre van a estar solamente a ese lado. Y lo mismo acá, por dibujar que solamente me van a quedar curvas negativas. O sea, las ramas negativas. Ya, buenísimo. Por último, me queda qué pasa cuando K es igual a 0. Cuando K es igual a 0, siempre voy a tener el mismo caso, que es este, y que sabemos que es una hipérbola con centro en el 0, 0. Con este centro. Y con aquí una distancia de 1. Ya. Y por último, nos preguntan ¿cuál es el recorrido de F?
Todos Vale, los ahí en la C no tenemos que escribir como un conjunto, como que ya se está bien. ¿Ya? Este de aquí. Porque esta ya representa la hiperbólica. Ah, ya. ¿El recorrido serían todos los reales? Sí. Ya. Ya, ¿y alguien me podría decir por qué el recorrido son todos los reales? Porque al sacar los niveles, conjunto de niveles, no encontramos ninguna restricción. Exacto, encontramos que siempre para los negativos, para los positivos y para el cero existen curvas de nivel. Entonces el recorrido van a ser, el recorrido de F va a ser igual a todos los reales. Si hubiésemos encontrado que existían, por ejemplo, algunos K que era incompatible con la función, entonces no diríamos todos los reales, sino que diríamos los reales menos esos valores en donde la superficie no existe, o donde no se pueden generar curvas de nivel. Y vamos con el 3, creo que copié en alguna parte de... Aquí está. Está muy escondido. Ya, ahora tenemos una función en 3 variables. Y es logaritmo natural de z menos 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Determine y represente gráficamente el dominio de la función. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Restringirlo primero? Exactamente, vamos a seguir los mismos pasos que cuando estábamos trabajando en 2 dimensiones, que es encontrar las restricciones. Igual es más difícil graficar esto con 3 variables, ¿no? Esto básicamente no lo podéis graficar. El dominio sí o no, pero no la función. Exactamente, el dominio de esto nos va a dar algo en 3 dimensiones. Ahora subimos todo dimensión. Antes teníamos superficies y cuando graficábamos el dominio nos daban 2 dimensiones. Ahora tenemos esta cosa que tiene 3 variables y cuando graficamos el dominio, graficamos en 3 dimensiones. Como que todo se aumenta a una variable. Esto no se puede graficar, pero su dominio sí lo sabemos graficar. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿cuáles serían las restricciones de esta superfunción? Que no puede ser negativo y 0. Exacto. Entonces, todo lo que está dentro tiene que ser mayor que 0. Ya, y ustedes con su super conocimiento de superficies, mirando esto ya deberían darse una idea de cómo deberían despejarlo para poder relacionarlo con una superficie que ustedes conozcan. Con el profe vieron muchas superficies. Entonces, viendo esto, ¿cómo lo despejarían? Para que se parezca a alguna de las que ustedes conocen. O sea, despejar Z. ¿Ya? ¿No? Despejemos Z para ver qué pasa. Nos quedaría Z mayor que x cuadrado más y cuadrado más 1. Esto aún sigue sin ser nada, pero nos estamos acercando. ¿Qué harían ahora? ¿Es una paraboloide elíptica? Exactamente, es un paraboloide elíptico. Y para ver más fácil el paraboloide elíptico, lo que vamos a hacer es dejar siempre guachito todo lo que tenga x cuadrado y cuadrado, y lo otro lo vamos a pasar al otro lado. Vamos a recordar un pequeño recordatorio express de cuál es la ecuación principal. En este caso vamos a tener x cuadrado partido en b cuadrado más y cuadrado partido en b cuadrado,
igual a z partido en c. Entonces, si nos damos cuenta, vamos a tener paraboloides elípticos cuando dos variables sean positivas a un lado. O sea, si yo tengo todo al mismo lado, si el z lo tuviera a la izquierda, vamos a encontrar dos variables positivas, dos variables al cuadrado, y una variable que sea negativa, y que aparte de esa variable que es negativa, que la paso al otro lado positiva, no tiene que estar al cuadrado. Entonces, esas son las claves para encontrar un paraboloide elíptico. Ojo, que no siempre va a ser el z el que va a quedar al otro lado. O sea, en este caso sabemos que un paraboloide elíptico es así. Pero perfectamente podría tener un paraboloide elíptico que sea así. Una cosa así, que se abra en otra dirección. Y eso va a depender de cuál es negativo, cuáles están elevados al cuadrado y cuáles no. Esas son las variaciones. Entonces, en particular, este de aquí, que tiene z menos 1, x cuadrado más y cuadrado. ¿Cómo lo graficarían ustedes? Es un paraboloide, pero es como uno hacia arriba, ¿o no? No parte en 0, 0. Exacto. Súper. Lo que hace este menos 1 de aquí, que lo voy a poner aquí, lo que hace este menos 1 de aquí, es correrme 1 hacia arriba. Entonces la base de mi paraboloide ya no es el 0, 0, la base de mi paraboloide va a ser este puntito de aquí. Y como el z resulta ser el que está al otro lado, eso significa que el paraboloide se abre en z. Y ahí me quedaría mi paraboloide elíptico, desplazado en 1. ¿Dudas con eso, chicas? ¿No debería bajar 1? No. Si estuviera... No, ¿cómo lo explico? Por ejemplo, si tengo esto, bajo 1. O sea, sí, bajo 1. Pero si tengo, por ejemplo, esto, subo 1. Entonces, en este caso, estamos en un caso como este de aquí. Solo que como no hay una función más grande, Ya, caché. se confunde un poco, pero entendí tu pregunta, entiendo tu duda. Ya, Pi, gracias. Una pregunta. Sí. ¿Qué tendría que pasar para que se abriera como en las zetas también, pero hacia el otro lado? O sea, como mirando hacia el otro lado. Hacia acá. Hacia abajo. Sí, hacia abajo. Eso es un paraboloide de 2 hojas. Eso cambia esto, cambia Pero la que ecuación. no estuviera el de arriba. No me acuerdo cuál era la ecuación del paraboloide de 2 hojas. Déjame buscarla aquí. Ah, ya, gracias. Era una... Sí, es que esa es otra ecuación completamente diferente, que es... Ah, ya. Mira, te la voy a escribir al tiro. De hecho, la ecuación de esa, que tiene caleta sentido, cuando tengo algo así, de 2 hojitas, me quedo horrible, ya filo, algo así, tengo que tener todo el cuadrado, y tiene caleta sentido porque significa que todo está en los positivos y en los negativos. Esa es la ecuación para que tenga 2 hojitas. El Z, sí, el Z sigue siendo el que tiene un signo diferente a todos los demás, pero ahora está al cuadrado. Aquí está sin el cuadrado. Ya. Voy a borrarlo de aquí y el otro queda como recordatorio. ¿Vale? ¿Podrías volver a explicar por qué sube y no baja? Que no entendí muy bien. Es porque es lo que le han enseñado a ustedes de desplazamientos. ¿Sí? De hecho, podría ser algo bastante entretenido. Les voy a compartir, les voy a dejar de compartir pantalla un segundito. Voy a dejar. ¿Ven mi pantalla ahora, no? ¿Ven GeoGebra? Sí. Sí. Súper. Voy a escribir z menos 1
mayor que x cuadrado más x cuadrado. Vale. Espera. Ay, se me chingó esto. No me lo escribí bien. Ya, esto suele pasar con GeoGebra cuando estamos trabajando con funciones de 3 dimensiones, porque no entiende si le estáis dando una de 3 dimensiones, ahí está, o una de 4, ahí está. Ya. Les recomiendo que vayan jugando con esto porque si aquí pusiera un +1, ¿qué creen que va a pasar? Ahora va a partir en menos Va, uno. va a bajarme. Vamos a partir desde los negativos. Wow. Ya, al menos cuando estaba en multi, esto lo encontraba demasiado bacán, demasiado top. Pero recordemos, voy a dejar de compartir pantalla y voy a volver a compartir pantalla del iPad. A nosotros y nosotras nos enseñaron en algún momento, yo nunca lo aprendí hasta ahora. Ay, no sé mi pantalla todavía. Ahí sí. Nos enseñaron en algún momento que cuando teníamos algo así, voy a poner menos, -1. ¿Qué pasaba aquí? Que era diferente a lo que pasaba aquí. Cuando está como con el X dentro del paréntesis, se mueve hacia los lados y es como al revés de los signos. O sea, es como con los signos me refiero, como que si es menos se va a los negativos, o sea, hacia la izquierda, y si es más a la derecha. Y cuando está afuera cambia el sentido de los signos y es hacia arriba y hacia abajo. Súper. Entonces, en este caso, cuando lo tenemos adentro, entre comillas, cuando el desplazamiento es parte de la función, voy a ir en el mismo sentido que el signo. Es decir, este se vuelve un X más negativo. Me muevo hacia el -1. Pero en el caso contrario, en que tengo un X cuadrado y afuera le estoy restando, entonces me voy a mover en sentido contrario al signo. ¿Ya? Y como me muevo en sentido contrario al signo, si tengo x cuadrado menos 1, eso significa que el x cuadrado se está moviendo hacia los positivos. Pero no es en el eje X se mueve. Sí, ¿no? a eso me refiero. Con más negativos me refiero hacia la derecha y con negativos me refiero a la izquierda. No, o sea, subir y bajar es arbitrario. Si quiero le puedo hacer la esta para acá. Hacia allá. Y hacia allá. Pero eso es lo que pasa básicamente. Son puros desplazamientos que dependiendo de si forman parte de la función o no, o sea, si están dentro de la variable o no, me muevo en sentido contrario o a favor. ¿Dudas con esto? Sé que es un poco más complicado de entender, pero lo importante es que se den cuenta de que este -1 sí significa algo y que en este caso significa que me voy a tener que desplazar uno hacia arriba. Sí, se entiende. Ya. Súper. Entonces, vamos con el B. Decida si es que el 0 pertenece o no al recorrido de la función. No, por la restricción primera. ¿Seguros? Sí, o sea, no hay curva de nivel en 0, en Z igual 0. Pero la pregunta es... Ay.
La pregunta que deberían hacerse para responder esto, hoy se me borró todo. Ah, sí, sí El lo hay. logaritmo porque puede eso- ser 0. El logaritmo puede ser 0. La pregunta que tienen que hacerse, claro, cuando les preguntan por el recorrido es, y nos están preguntando, ¿el 0 pertenece al recorrido de la función? Entonces la pregunta es, ¿existe algún valor? ¿Existe algún x, z, y, tal que logaritmo natural de z menos 1 menos x cuadrado menos y cuadrado sea igual a 0? ¿Existe eso? Sí. Sí. Uy, qué horrible. Sí, sí existe. ¿Y por qué existe eso? Porque tenemos que recordar que siempre existe un logaritmo natural de 1 que va a ser igual a 0. Por lo tanto, si z menos 1, z menos 1 menos x cuadrado menos y cuadrado puede ser igual a 1, entonces la función completa sí puede ser igual a 0. Y si existe x y z que cumplan esta condición. Pueden encontrar cualquier ejemplo o basta con que digan, oye, sí, pues yo veo esto y veo que esto sí se puede cumplir. Por ejemplo, pueden probar con el f de 0,0,2. Tengo un ejemplo. Cuando tengo esto, me da que esto va a ser igual a logaritmo natural de 2 menos 1 menos 0 menos 0. Eso es igual a logaritmo natural de 1 y eso es igual a 0. Entonces la superficie sí puede tomar el valor de 0, por lo tanto el 0 es parte del recorrido de la función. ¿Por qué se generan confusiones? Porque este dibujo que hicimos acá arriba no representa la función ni la superficie. Este dibujo que hicimos acá arriba representa solo el dominio de la función. Recordemos que la función ahora tiene 3 variables completas y eso significa que es una cuestión que no se puede dibujar. ¿Vale? Sí. Pero nunca pintamos el dominio en sí, como que solamente representamos la inecuación. Ah, tenés razón. De esto nos faltó dibujarla. O sea, nos faltó pintar el lado que corresponde. Díganme ustedes, ¿estoy dentro o fuera de esta copita? Dentro. ¿Dentro? ¿Qué dice el público? ¿Qué dicen los demás? Yo digo que fuera porque probaste recién el 0,0,2 y eso está fuera de la... Pero eso lo estaba probando para la función, no lo estaba probando para el dominio. Son cosas diferentes. Es medio abstracto de entender. Como que aquí le bajamos una dimensión recién para poder dibujarlo. Pero probemos, por ejemplo, el uno que esté El afuera. 0,0,0. El El 0.0.0 0,0,0 no está. cierto. Entonces, probamos 0,0,0 y notamos que no cumple. Y Rosario, el 0,0,2 sí está dentro. Sí, está aquí. Sí, sí. Toda la razón, pues sí. 0,0. Adentro, sí. Y yo siempre pruebo con el 0,00 porque es como el más fácil de reemplazar. Y notamos que el 0,00 no cumple. Entonces yo voy a tener que estar al otro lado, que es acá, dentro de el hiperbolografía. ¿Dudas, chicas? Eso sería toda la identidad de hoy día. La voy a subir apenas se termine de descargar. Si alguien te quedó con alguna duda de algún ejercicio, me puede pedir el desarrollo, aunque está muy desordenado, lo tengo en papel igual por si alguien lo quiere. Así que eso, espero que tengan un buen resto de semana, chicas. Super. Gracias, Vale. Chao, gracias. Gracias. Chao, gracias. Vale, ¿vas a subir el video? O sea, Gracias.
Lo voy a subir apenas se cargue, porque cuando uno termina la sesión se demora. Sí, muchas gracias. Ya. Chao.